Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes. Acabamos de escuchar a Mercedes Sosa, Pequeña, 9:42 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados la temperatura. Y sí, no pierdo más tiempo para presentarlos a nuestros analistas políticos de la jornada del día lunes, Juan Carlos Fernández Alonso y Carlos Pereira. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién quiere empezar? Juan Carlos. Sí, el maestro. Bueno. Es una cargada esto de una manera no es así, Juan, no es bueno. así. El maestro me hizo acordar al cantante de cumbia, el que le decían el maestro. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya se me va a venir a la cabeza, pero... Vos sabés que yo tengo algunos pequeños títulos, pero uno, el que más orgullo me produce, y si llegara alguna vez a recibirme de abogado como me lo he planteado, para mí seguiría siendo el título más importante, mi título secundario, que es el de Maestro Normal Nacional. Ajá. Sí. De las viejas escuelas normales sarmientinas. Bueno, voy a comentar muy brevemente algunas cositas, algunas experiencias personales que tuve en estos días que pasaron. Perdón, me la acordé. semana pasada. Antonio Ríos, el maestro. Ahí está. No lo conozco. Yo tampoco, la verdad. Bueno, No tengo ¿Manu el lo placer. conoce? Sí. No tengo el placer de conocer. Ahora Bueno, sí. eso es un problema ni de haberlo generacional. escuchado tampoco. No sé. 3 comentarios de 3 lugares en los que estuve en la semana pasada. Uno de ellos, en un local de Nuevo Encuentro en Flores, en la calle Donato Álvarez al 500, en que se pasó un documental en que estaba la directora y cineasta, que es una periodista, Lucila Gallino, y estaba Ariel Basteiro, el ex embajador en Bolivia. El documental se llama Factor Evo, está dividido en 2 capítulos. Muy interesante, muy emotivo y realmente muy ligado a las cosas que nos están pasando aquí ahora a nosotros. Realmente sí, las actitudes y los comentarios y algunas apreciaciones y dichos de Evo realmente son muy significativos y tienen mucho peso sobre lo que nos está pasando hoy. Muy bueno, muy interesante. Y además ¿cómo se llama? ¿Proyecto Evo? Factor Evo. Factor Evo. Y además los comentarios y las anécdotas que relató Ariel Basteiro fueron realmente muy interesantes y muy ilustrativas de la situación y de las actitudes del gobierno de la República Plurinacional de Bolivia. Después ya ni me acuerdo bien qué día fue, pero bueno, el sábado creo que fue, en otro lugar, en un centro cultural ahí en Parque Chacabuco, vi nuevamente Plata Dulce, la película Plata Dulce, y realmente me produjo una sensación personal, una sensación casi física muy particular, porque fue un volver a vivir, es decir, las cosas que están pasando. Es una película que está hecha aún antes del fin de la dictadura, está hecha en el año 82, después de la guerra, pero mientras todavía estaba el gobierno militar. Y está hecha con un fin muy didáctico, es decir, es muy esquemático, digamos, el planteo, y los personajes son muy esquemáticos, y lo que hacen es describir claramente todo el mecanismo de lo que se llamó en esa época la bicicleta financiera. Y es ver exactamente lo que está pasando ahora, que es hacia dónde estamos yendo. No hay ninguna diferencia. ¿Y por qué pasa eso, digamos? ¿Por qué volvemos a repetir o a cometer errores como sociedad de cosas que ya pasaron?
¿Es No. porque es una generación nueva que no lo vivió? No. ¿O se debe a No, hay distintas una cosas. influencia mediática? Yo no me animo, sinceramente, no me animo a hacer un análisis sociológico del por qué ocurre o de psicología social de por qué ocurre una cosa por el estilo. Es muy complejo, porque realmente, como de alguna manera vos estás marcando, aunque no lo digas explícitamente, es incomprensible. Pero se vuelve a producir una serie de cosas y desde el punto de vista del electorado podría decirse que se puede tratar de un error por falta de memoria, por desconocimiento, por no haberlo vivido en las nuevas generaciones, una serie de cosas. Donde no se trata de ningún error es en el gobierno. No, claramente. Eso, es con exactamente intención. los objetivos que Están se bien, proponen. bien marcados. Carlos. No, había, bueno, vos trajiste a colación el tema de las películas, ¿no? Yo lamentablemente vi en la televisión una película que el final de esa película a mí me llama la atención y siempre me hizo pensar muchísimo, que es La Patagonia Rebelde. Cuando es la rebelión obrera en la Patagonia... Esto en la década del 30. Antes del 30. Durante Irigoyen. Exactamente. Claro. El tema es el siguiente, que es lo que vos analizabas de la parte social que tiene el país. O sea, yo veía en esa película a los líderes, a los que levantaron a la gente, venían siendo izquierdistas o anarquistas de Europa, ¿no? Y entonces en un momento dado, cuando se hace una asamblea, y ellos, el gallego que hacía Luis Brandoni, lo llama la lucha continua. Y el obrero, que era entre chilenos y argentinos, ya no querían la lucha continua. Ya querían arreglar con el patrón, sabiendo, y los otros le decían, el alemán y el gallego decían, mirá que los van a cagar. Y los tipos no querían salir adelante. Esto no es lo mismo que pasó ahora. Porque en ese momento era una pelea por necesidades. Acá la gente, en lo que pasó en las últimas elecciones, creo que estaba pasando un momento bastante agradable. Pensó que el cambio influenciado por los medios era necesario porque creían que toda la corrupción estaba en el gobierno, cuando ese gobierno es el que le hizo vivir ese estado de bienestar. Y ahora vienen los pésames, ¿no? Ahora vienen que la gente está muda, que la gente, me equivoqué, figuras de la televisión en todos lados salen diciendo me equivoqué. Pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que Pero siguen. son los menos, ¿eh? Por ejemplo, la frase que dijo este hombre Darín es una frase abierta. O sea, él no se juega por nada. Yo le doy un crédito de un año más. ¿Cómo le das un año más de crédito? ¿Qué es lo que querés? Él no dice lo que quiere. Ni que se vaya ni que se quede. Si no, hay que esperarlo. Pero no te dice yo lo voté o yo no lo voté. Distinto es el tipo que dice sí, que lo va a defender y lo va a seguir defendiendo porque lo votó y cree en ese voto. Ahora después el resto de la gente, el que ahora se queja por las tarifas, el que se queja porque le aumentan los precios, porque no hay mercadería, porque estamos viendo que hay desabastecimiento. Sí, la otra vez me encontré que, por ejemplo, en todo un Carrefour enorme no había manteca. Ni hay aceite. Es decir, pero no había ni una marca de manteca. Sí. Y yo escuchándolo a Moreno dijo una cosa loca, pero me acordaba también de mi vieja que decía, cuando falta el aceite y la harina es porque se viene el golpe de Estado. Y bueno. No, un poco drástico. Y ahora no es lo mismo, pero se viene el hambre. No, loco. pero lo que pasa es que es un recuerdo. Recuerdo. En los 50, cuando se avecinaba el derrocamiento de Perón, y se lo anunciaba frecuentemente, entonces llegan las tropas, están rodeando la ciudad, y entonces se corría a sacar a los chicos del colegio y a comprar fideos y arroz. Era Claro, sí. y en las casas se acumulaban fideos y arroz porque era todo ese periodo estuvo muy teñido por lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Claro.
tanto desde el momento de la llegada de Perón, y tiene mucho que ver también con la oposición cerrada y el agrupamiento de cosas que no tenían nada que ver entre sí contra Perón. Está muy teñido por todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, por todo el proceso del nazifascismo. Y del franquismo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero, bueno, otro lugar donde estuve, lamentablemente no me quedé, porque fui al Instituto Patria, pero no pude ir temprano, y cuando llegué estaba la calle ya totalmente colmada de gente atestada, imposible acercarse. Y yo ahí en Flores justamente habían anunciado que posiblemente estuviera Cristina y que iban a poner pantallas, pero había una sola pantalla que estaba lejos, inaccesible. Pegué la vuelta a la manzana y de atrás tenía una parte metálica que no se podía ver ni oír, de manera que me tuve que ir, y al final, bueno, me fui. Y cuando llegué a mi casa, que es cruzar toda la ciudad, se había terminado. No, justo estaba llegando Cristina en ese momento. Mirá. Allí, así que pude escuchar bastante de esa circunstancia, y realmente muy interesante. Pero eso me lleva a una reflexión que creo que es un poco más, o permite ir un poco más allá de las cosas de coyuntura, y que es el tema de los liderazgos. Indudablemente, asociar Cristina y liderazgo no es casual, ¿no es cierto? Sino que se produce, hay en este momento una serie de circunstancias y de comentarios y de búsquedas y de pedidos y de reclamos, entre otras cosas, de que aparezcan liderazgos, por un lado. Por otro lado, la exigencia a Cristina de su presencia o de su toma entre sus manos del liderazgo y de la conducción de esto, del movimiento opositor o del reacomodamiento del kirchnerismo. Y en definitiva, yo lo que creo como fondo de la cuestión es que los liderazgos no se hacen, es decir, no se elige un líder entre una mesa que nosotros acá votamos y fulano va a ser el líder. No, los liderazgos nacen por peso propio del líder. Se construyen a partir de la actitud y de las decisiones y de los impulsos que va tomando un líder. De manera que me parece que en este momento pretender que surja de entre este conglomerado que ha conformado el kirchnerismo en todos estos años algún otro liderazgo que no sea el de Cristina es bastante ilusorio, porque no hay una figura con peso propio capaz de asumir el grado de conducción que ella tenía y que tiene. Pero eso no es no le juegan contra durante tantos años de kirchnerismo, o es propio de la capacidad de la persona. Es mi forma de pensar, esta es mi forma de verla. Le hizo un reportaje muy bueno Navarro a Cristina, y Navarro insistía con eso de que Cristina, la gente te está esperando, ¿no? Daba a entender esa frase de estás acá, tenés que ser la líder de la oposición. Cristina, la respuesta era, ella sabe que es líder, eso es muy poco, sería absurdo no pensarlo que ella que ella lo sabe. Por supuesto. Entonces lo que es el discurso de ella es, muchachos, síganse organizando, busquen nueva gente, intégrense, no solamente el peronismo, porque lo recalcó, no solamente el justicialismo, todas las fuerzas, porque acá hay que hacer un frente muy grande de oposición, no un partido, sino un frente con toda la gente. Y eso es lo que busca Cristina. Eso también lo tienen que buscar muchos dirigentes partidarios, porque acá los egoísmos están
por encima de lo que la gente quiere. Y la gente en este momento, si la considera líder a Cristina, es porque realmente le dio a Cristina una política de bienestar que muy difícilmente otro se la vaya a dar. Al margen de todo esto que se viene cargando, de que ella misma lo explicó en ese reportaje, dice, si yo hice tantas cosas, ¿qué es lo que me robé? Porque me acusan de que yo me robé todo, pero hice tantas cosas que no sé en qué me robé, qué es lo que me llevé. Es muy cierto, sí, es muy cierto lo que dice Carlos en este sentido. Un liderazgo tan fuerte como ha sido el de Cristina no se reemplaza de un día para el otro, ni en 6 meses, ni mucho menos. Por otro lado, cada aparición de ella viene a demostrar que ese liderazgo sigue vigente. Entonces, lo importante es que esas otras figuras que sí existen, pero en segundo plano, y que no pueden aspirar cada una de por sí a ocupar ese lugar que ha ocupado y que sigue ocupando Cristina, depongan de alguna manera sus apetencias personales individualistas para construir entre todos un movimiento, un conjunto armónico de fuerzas de distintos orígenes, porque es cierto y muy importante lo que recalca Carlos, en el sentido de que Cristina permanentemente, y a partir del momento en que habló por primera vez después de haber dejado el gobierno, ella viene insistiendo claramente en la necesidad de un espacio plural, donde todos tengan cabida, los que no estén enhebrados, digamos, con este esquema de gobierno. Incluido, digo yo, desde mi posición personal, aquellos que juegan un papel de pseudo oposición, pero que son parte o son un cogobierno con el presente. Bueno, se nos fue el programa. Muchas gracias, Manu, en los controles, Carlos Pereira y Juan Carlos en el análisis político, María Fernanda en producción, Rincón de Letras Díaz, Federico estuvo en Noticias Pésimas. Saludamos a todos los oyentes, un beso grande a Pato, que nos escucha, Moni, Luca, Martina y Natalia, que nos escuchan también desde Varela, a María Laura Arnejo. A Diana, Soledad, mandamos saludos a Vane, también está escuchando. Bueno, nos dejamos. En el Día de la Pachamama. El Día de la Pachamama. El Día de la Tierra. Buenas noches, esto fue La Boca Ya Tiene Dientes, quédense con más radio. Buenas noches, chao.